Denise Barrera. Ella es tanatóloga, es especialista en estos temas que a veces es mucho mejor abordarlos con alguien que sepa cómo ayudarnos a abordarlos. María José, muchas gracias por venir. No, al contrario. Aplausos, aplausos. ¿Cómo Muchas estás? gracias por recibirme y gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas tan complicados. A ver, Majo, platícanos primero, ¿qué hace un tanatólogo? ¿Qué es Mira, la tanatología? La tanatología es el acompañamiento o la terapia en acompañamiento para los procesos de duelo generados por una pérdida, cualquier pérdida que ésta se refiera. La mayoría de la gente lo refiere como a una pérdida por el fallecimiento de algún familiar o a un ser muy querido, pero una pérdida puede ser cualquiera, desde una separación, un divorcio, la pérdida de la salud, el nido vacío, un cambio de casa, pérdida de empleo, cualquier pérdida en tu vida que te genere un cambio drástico y que te complique cómo gestionar tus emociones. Y el tanatólogo es justo esto, el que te ayuda o te acompaña para que estas emociones sean procesadas de manera saludable y no te creen problemas emocionales y físicos. Lo que no sacamos, lo que no sabemos cómo manejar, el cuerpo lo va guardando, nuestra mente, Sí. nuestro corazón se guarda. Sí, definitivamente son procesos complicados, pero guiados de la manera adecuada, no somatizas. Un duelo que no procesas bien te puede llevar incluso a enfermarte. El duelo es un proceso físico y bioquímico, entonces de verdad genera procesos en tu cerebro, en tu cuerpo, en la mente, que pueden llegar a enfermarte físicamente y o a llevarte a una depresión. Entonces es importante gestionar las emociones para no quedarte atravesado en este proceso justo. ¿Cuál es el momento para buscar a un tanatólogo, a una tanatóloga? El momento ideal es cuando después de una pérdida, sea cual sea, porque no hay pérdida pequeña, te sientas incapacitado para seguir con tu vida cotidiana. Ya. Que pierdas el apetito, que tengas problemas de sueño, que tengas problemas para socializar, los niños, por ejemplo, que empiecen a bajar de calificaciones, que baje tu rendimiento en el trabajo. O sea, cuando tu vida cambia drásticamente a partir de una pérdida es cuando necesitas buscar ayuda para salir adelante. Y a veces nos cuesta trabajo decir, ocupo ayuda, ¿no? ¿Qué tanto recurre la gente a la tanatología para poder llevar mejor estos procesos? Favorablemente ahora ya es una terapia más conocida, pero en realidad no es nueva, pero su conocimiento se ha hecho de poco tiempo hacia acá. Generalmente se apoyaban con la psicología, que también es muy buena, pero la psicología es una terapia un poco más de duración más larga y la tanatología es un proceso corto, realmente como indicado para estos procesos y como de acción rápida. Alguien, a ver. Yo tengo una duda. ¿Es necesario vivir un proceso de muerte para elegir dedicarte a eso, Marijo, o no necesariamente? No necesariamente. Okay. A mí, por ejemplo, me llevó al estudio de la tanatología la pérdida de las expectativas de la vida de mi hijo. Ya. En realidad yo empecé en acompañamiento en procesos de familiares que no aceptaban a sus hijos o a sus parientes en la identidad sexual diversa. Y al generar este acompañamiento me fui integrando a la tanatología y ya después me puse a estudiar y ahora ya hago acompañamientos en todos los tipos de duelos. Fíjate que esto es muy interesante, Sí, muy porque interesante. justo lo platicas, ¿no? De pronto, es que no sé cómo verbalizarlo, pero tú me ayudarás. De pronto, y lo hemos platicado en corto, ¿no? De pronto tienes expectativas, en el caso de nosotras como mamás, en el caso de yo como mamá, pues de pronto tienes la expectativa de que tú vas creando un niño, que piensas que va a ir como lo hicimos nosotros, primaria, secundaria, prepa, misma escuela, mismo arraigo, los mismos amigos de toda la vida, no va a haber broncas, no sé cuánto, y un día, y lo he platicado mucho con Karen, te dicen, ¿sabes qué? Tu niño tiene, en mi caso, fue autismo. Y entonces se pierde toda la expectativa del niño que tú creías que ibas a tener y en ese momento nace otro niño.
Sí, Y sí, es alguien una me pérdida decía, es importante. como si se hubiera muerto esa primera parte, ese primer deseo, esa primera intención. Y la verdad es que es un fregadazo bien fuerte, Sí, ¿no? así tal cual. Ese es justo la pérdida del hijo que tú conocías y te enfrentas a una... Si te pegas un poquito más al micro. Te enfrentas a una vivencia nueva. Ujú. Pero todas y todas las personas, o sea, todos tenemos duelos desde que nacemos. Perdemos la infancia, perdemos la capacidad de asombro, perdemos la escuela cuando nos cambiamos de grado, a nuestra maestra de primero de kinder que era nuestro superhéroe. O sea, todos vamos viviendo a lo largo de nuestra vida pérdida tras pérdida tras pérdida. Solo que hay pérdidas que generan un proceso más complicado. Los papás somos muy dados, por ejemplo, a decir, se murió tu iguana, te compro una igual. Exacto. O los perros, ¿verdad? O el perrito, y se te perdió la mochila y entonces te compro una más bonita y resulta que cuando tu abuelito se murió y eras niño, ya no te pueden comprar un abuelito, ya no puedes sustituir esta falta y entonces ya los niños o las personas no sabemos cómo afrontar esta nueva realidad de vida y ahí es donde empiezan las complicaciones. Es muy importante hablar a los niños desde muy pequeños de la muerte como tal o de las pérdidas como tales, porque no podemos disfrazar las cosas porque existen de esta manera, ¿no? Entonces, ¿Está bien decirles, tu abuelita se fue al cielo? está bien decirles, tu abuelita se fue al cielo porque se murió. Porque después nos pasa como mi sobrino, que la primera vez que se subió a un avión, iba viendo por la ventana y no encontraba a su abuelito. De verdad, y se asomaba y tenía 5 años y decían, ¿qué ves, mi niño? A Marcelo, mi sobrino. Pues no veo a los muertos, porque todo el mundo me dijo que los muertos se van al cielo. Claro, él estaba en el cielo y estaba buscando a los muertos. No le puedes decir a un niño, tu abuelito se durmió, porque entonces al niño le va a dar miedo dormirse. Ni le puedes decir, tu papá se fue, o Diosito quería que tu papá se fuera con él, porque entonces le va a tener miedo a Dios. Claro. Porque va a decir, Dios me quitó lo que más quería. Entonces, de verdad hay que hablar desde un lenguaje muy, muy, muy gentil y con mucha paciencia, pero muy real. Yo tengo otra pregunta. Yo también. Justamente en este manejo del lenguaje sutil, ¿cómo se da un pésame de manera correcta? Mira, la manera correcta nunca va a existir. Okay. Pero adecuadamente no podemos decirle a alguien échale ganas, porque aunque le eches todas las ganas del mundo, no va a pasar este dolor. La manera adecuada es decir, ¿qué necesitas de mí? Y estoy aquí en el momento que lo necesites. Dar el espacio y procurar el bienestar físico de la persona que acaba de tener una pérdida por fallecimiento. Si es por trabajo, pues brindar herramientas como para encontrar un nuevo trabajo. Si es por la pérdida de la identidad de algún hijo, de las expectativas, pues ir buscando como estos recursos dependiendo de cada duelo y de cada pérdida. Pero cuando es por muerte, que es lo más difícil y que no sabemos cómo acercarnos, lo ideal es decir qué necesitas o estar al lado en silencio y escuchar. Perfecto. Y sin desestimar, ¿no? Lo que siente la otra persona, porque... Claro, es que hay que dejar que las emociones fluyan. Oye, hablando del lenguaje, Majo, porque de pronto ahorita que te escuchaba, cuando dices que no le digas al niño tu abuelito se fue o tu papá se fue, me vino a la cabeza yo misma. Me cuesta mucho trabajo pronunciar la palabra se murió o la frase se murió. Uh-huh. Cuando a mí me dicen algo, por ejemplo, hace poquito nos acordábamos de Mari, tu prima, una de mis más grandes amigas, y decíamos, ¿hace cuánto se fue Mari? Y es que Mari no se fue, Mari murió. Sí. Y de pronto, porque hay gente a la que nos cuesta mucho trabajo decir las frases como son y preferimos decir se fue, cuando en realidad pues es que por educación nos han enseñado a temerle a la muerte, porque nos quedamos solos, porque estamos en la ausencia de la persona que queríamos. Entonces tratamos de minimizar las emociones o el dolor y el sufrimiento que provoca esta ausencia, cambiando las palabras, cuando en realidad lo único que tenemos real seguro y seguro todos los seres vivos es que vamos a morir.
No sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, pero todos nos vamos a morir. Y entonces hablar de la muerte como es lo más saludable para poder procesarlo. Y hablarlo desde una temprana edad. Ya. Como algo natural, porque es natural que nos vamos a morir. Exacto. El hecho de acudir a los panteones, a visitar a los que ya se fueron, ¿es saludable? ¿Ayuda si todavía el duelo está ahí guardado o no? Pues esto es también dependiendo de las culturas. Hay muchas culturas que, por ejemplo, que lanzan los cuerpos al río o cosas así, dependiendo de cada situación geográfica, de cada cultura, de cada costumbre. Pero sí, los ritos son muy importantes para cerrar ciclos. Okay. Cualquier rito que necesites para cerrar este ciclo y despedirte de este ser amado es necesario y ayuda muchísimo. Es muy reconfortante. Okay. Ahora, hay un tipo de duelo que a mí, digo, nada más de pensarlo me duele el corazón, que es el duelo perinatal. Sí. Y que justo en próximos días se va a conmemorar, ¿es el Día del Duelo Perinatal? Sí, este 15 de octubre es el Día Internacional del Duelo Perinatal y Gestacional. ¿Por qué traemos este tema ahora? Trabajo en el INMIRA y con Yuri, la psicóloga de ahí, Yuritsi Vega, está promoviendo que este duelo se haga visible. ¿Por qué? Porque es de los duelos más invisibles y de los más invalidados que tenemos las personas, o las mujeres en este caso. Desde el sector médico, desde la familia, pero principalmente cuando en el sector médico pasa que pierdes a un bebé, no importa si tengas un día de embarazo, o si tengas 9 meses, o si está recién nacido y lleva pocas horas de vida, el dolor es el mismo. Perder a un hijo, sin importar que lleve una semana en tu vientre, es el mismo dolor de perder un hijo que tenga 40 años. Pero la gente no lo ve así y no se lo hacen sentir así a la mujer que vive esta pérdida. Por eso se hace ahora el 15 de octubre el Día Internacional del Duelo Perinatal y Gestacional. Es dependiendo de las semanas que tienes de embarazo, la diferencia, pero a final de cuentas es lo mismo. La pérdida de un hijo que está en tu vientre o que tiene pocas horas de nacido, un día o 2. Y lo vamos a conmemorar con un evento muy lindo que va a haber en el Parque Irecua el mismo 15 de octubre. Va a ser la psicóloga Yuritsi Vega, va a impartir un taller, traigo mi acordeón, que se llama Dando Luz al Duelo Invisible. Y va a ser a las 4:30 de la tarde ahí en el Parque Irecua el 15 de octubre. ¿En qué parte del parque? Alrededor del obelisco. Ah, ya. Y después a las 18 horas se invita a todas las madres y padres, abuelitos, etcétera, que han tenido esta pérdida, que lleven una veladora porque se va a hacer un cierre de ciclo para despedir a estos bebés que no nos permitieron gestionar este duelo de manera adecuada. Yo viví en primera persona la pérdida de tres de mis embarazos. Y cuando me tocó a mí, este tema me conmueve porque no me dijeron nada. Me dijeron, ok señora, le vamos a hacer un legrado, ya se lo hicimos, váyase a su casa. Y de verdad como si no me hubiera pasado nada. Como si no hubiera sido un bebé el que traías adentro. Como si no hubiera sido un bebé, como si no hubiera sido mi hijo. Y a través de los años y con el estudio me di cuenta que este duelo lo tenía yo atoradísimo. Y bueno, ya lo he podido gestionar, pero entonces sí me conmueve mucho el hecho de que no les des la visibilidad a este dolor tan grande que es perder un hijo. Me llama mucho la atención esto, que porque efectivamente hay personas que, ¡ay, lo perdió! Oye, fulanita está embarazada, ¡ay, sí lo perdió! Como si hubieran perdido unas canicas, o como si se hubiera perdido un pedazo de papel, ¿no? Es un bebé. Sí. Y luego hay quien dimensiona en medio de esta falta de visibilidad a alguien, por ejemplo, cuando pierden un bebé que recién acaba de nacer, y que además atrás viene que si el cuarto, que si la ropita ya está, que si están esperándolo en la cunita y de repente pues el bebé ya no está. Hay gente que como que todavía se duele más de eso, ¿no? Pero yo creo que aunque los casos son diferentes, de todas maneras el dolor es el mismo. Claro, bueno, tú como madre, yo como madre sabemos, todas las que somos madres, que desde el día 1 que te dicen estás embarazada,
ya tienes esta ilusión y ya te imaginaste mil cosas. O sea, pasaron 2 horas y tú ya te imaginaste el muchacho de 18 años graduándose. De verdad, no sé por qué, pero pues es normal, ¿no? Así somos. Y entonces resulta que no. 4 de cada 10 embarazos no se logran. Es un número altísimo. 4 de cada 10 mujeres que están embarazadas tienen esta pérdida. Pierden un bebé, pierden un hijo y pierden una expectativa de vida tremenda. Y pasa que ni los doctores te dan ese valor, ni te dan el espacio para despedirte de este bebé. No te explican que es un legrado, no te explican el procedimiento, no te explican qué vas a sentir. Sales de este proceso y a los 2 días te mandan a trabajar porque ni siquiera es tan incapacitante. Claro. Y síguele con tu vida. Y luego está el comentario de, eres joven, puedes tener más. Sí, pero yo quería este. Claro. Quiero más, pero también quería este. O no pasa nada, ya tienes un hijo, enfócate en este hijo que tienes. Sí, lo quiero muchísimo, pero yo quería este. Entonces sí es como un duelo muy invalidado y es fortísimo. Entonces se está tratando de hacer como esta visibilización para que las madres no se queden en este duelo atascadas y puedan gestionar y no haya después repercusiones hasta en el matrimonio, con los otros hijos o con la salud física misma. Como parte de esta visibilización, Marijose, a ver, ¿cuántas familias no conocemos que le preguntas, por ejemplo, bueno, voy a poner tu caso porque lo acabas de comentar. Dices que perdiste 3 bebés y tienes 3 hijos, sí, ¿no? Entonces, en realidad tuviste 6 hijos. Sí, cuando a mí me preguntan, cuando a ti te yo preguntan, digo, tengo 6 hijos. Tú dices, tengo 6 y 3 no se lograron, o porque hay mamás donde pues invisibilizan a ese bebé, ¿no? ¿Cómo yo se soy dice? un poco sarcástica y siempre digo, tengo 6 hijos, 3 viven conmigo, 3 no porque los perdí y todavía no los encuentro. Siempre digo así, pero porque yo así lo refiero. Ajá. Pero ya cuando me lo preguntan en serio, digo, 3 viven conmigo y 3 fallecieron, no se lograron. Pero sí hay que traerlos. Enfatizarlos. 6 digamos, hijos. ¿no? Y mis hijos tienen cada uno su lugar, o sea, a mí me viven el segundo, el cuarto y el 6º hijo. Oye, qué bien. O sea, y ellos tienen ese lugar. Mi primer hijo, mi tercer hijo y mi 5º hijo no se lograron. Pero están. Sí, están. No, cuentan. Pues cuentan, porque yo fui madre y siempre digo, me embaracé 6 veces, tengo 3 que sí nacieron. Les doy su lugar porque tienen un sitio especial para mí. Tuvieron un amor tremendo desde el día 1 que yo supe que estaba embarazada y fue una pérdida dolorosa, en una soledad terrible porque nadie me acompañaba, incluso mi esposo no entendía este duelo, ahora ya lo entiende. Y por eso es como esta empatía para las personas o las madres que están viviendo esto. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Sí, dice Elba Adriana Espino, muy interesante el tema. Grace Camacho, qué buen tema. Karen Alejandra, Majo, ¿cómo identificar cuando un duelo ya se volvió patológico en síntomas? Ok, un duelo complicado o patológico es aquel en que, como habíamos dicho, ¿no? Ya te incapacita, te está generando problemas físicos como insomnio, pérdida del apetito, dolores de cabeza, síntomas físicos, síntomas mentales, depresión, no poder salir al trabajo, no poder hacer tu vida corriente. También está cuando estás en una negación ya muy reiterada, no aceptas la situación que estás viviendo, te niegas a aceptarlo. Cuando te aíslas socialmente, o sea, cuando tu vida está de tal manera que ya no puedes seguir adelante por un largo periodo, que pasa más de un año y sigues con esta situación. Un duelo natural de un tiempo correcto generalmente es un año. Los 3 primeros meses son un estado de shock, después viene una ira y un enojo tremendo o una tristeza, puede variar el orden. Después empieza la negociación y al final pues llega la aceptación. Generalmente es un año porque siempre pasan las primeras veces. La primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer aniversario.
Ya que pasan estas primeras veces, ya debes estar avanzado en el duelo. Y cuando no lo avanzas durante este primer año, ya se considera un duelo patológico. Oye, y también, ahí voy porque si no se me va, de pronto a mí me ha tocado ver personas, ¿no? Tienen un duelo, tienen una pérdida, pierden un bebé, y como tú dices, al día siguiente, pues ya hicimos los servicios funerarios y vámonos a trabajar. Y hay quien dice, qué bueno, para que se mantenga ocupada. Pues que no debe de salir el dolor, no nos debemos de dar tiempo, en vez de mantenernos ocupados, estar ocupados, ocupadas en sacar eso que sentimos. Claro. Idealmente o idóneamente tendríamos que tener por lo menos unos días de incapacidad laboral. Desgraciadamente no pasa, entonces puedes continuar con tu vida y con tu rutina, pero sí te tienes que dar estos espacios o tomar la terapia adecuada para que te ayude. Las emociones hay que vivirlas y hay que sentirlas y hay que atravesarlas. Un duelo no te lo puedes saltar. Tienes que atravesar cada etapa y cada emoción. Tienes que aceptar llorar y dejar llorar. Además, porque llorar hace, de verdad en las lágrimas las examinas y hay cortisol y entonces te ayuda a sacar el cortisol. Necesitas sí regresar a la rutina para generar dopamina y que te ayude, pero definitivamente tienes que dar el espacio y el tiempo para atravesar este dolor. El duelo hay que atravesarlo, no lo puedes brincar. Por eso es complicado y por eso es difícil, porque tienes que adentrarte en el sufrimiento, abrazarte del sufrimiento y de estas sensaciones, llorar lo que tengas que llorar, enojarte lo que te tengas que enojar para poder salir adelante. Para poder avanzar. Tenemos mensajes. Sí, Moca AB. ¿Entrar a la menopausia genera un duelo? Sí, claro, saludos. Sí, amiga. Es uno de los duelos Luego también te digo más, cuál. Más naturales del cuerpo humano. Claro que genera un duelo entrar a la menopausia, primero por el trastorno hormonal que presentas, después pues porque pierdes la juventud. Definitivamente la pérdida de la juventud, y más en esta época de una estética tan visible, es complicada, ¿no? Pero llegar a la menopausia trae pérdidas secundarias también muy allegadas. Se van los hijos, a veces te reencuentras o te desencuentras con tu pareja, porque a la hora que se van los hijos ya... Si es que la tienes todavía, si es que ¿verdad? todavía tienes pareja, pero te encuentras con un desconocido que nada más era el papá de tus hijos, ¿no? Tu cuerpo sufre cambios físicos y hormonales tremendos que generan ansiedad, insomnio y todo. Entonces, sí, definitivamente la menopausia genera un duelo. Bueno, dice mi mamá, ¿es correcto decir trascendió? Sí, es correcto decir trascendió, porque de verdad, desde mi punto de vista personal, sí el alma trasciende a un plano siguiente o elevado. Claro. Tu mamá, Marisela, dice, mi mamá me dijo, hay que pagarle tributo a la tierra. Eso cuando cuando se muere alguien, supongo, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, Pues sí. hay tantas cosas que platicar del duelo, hay tantas cosas que hablar. Yo quisiera que pudieras volver, Marijo, porque todo el mundo te dice María José, todo el mundo te dice Está Majo, bien, yo te estoy diciendo sí. María José, pero Majo, quisiera que volvieras para seguir platicando del tema. Yo creo que hay que visibilizar que las emociones tienen que salir y hay que hacer lo necesario para que los especialistas nos acompañen. Claro. No tiene nada de malo que nos dejemos acompañar y guiar en un proceso, ¿no? No, y al contrario es muy, muy favorable porque también se pueden generar duelos acumulados. Perdemos una cosa y otra, y llega un momento en que, como Olla Express, explotas y ya para retomar el duelo inicial, pues lleva más tiempo. Entonces, ir procesando los duelos poco a poco. ¿Será que algunos los tengas que llevar con este acompañamiento, algún otro con alguna herramienta? Te puedo recomendar un libro, te puedo recomendar una terapia, la meditación, o sea, muchas cosas, pero sí ir gestionando cada duelo, pues nos hace un crecimiento personal, a final de cuentas. Y claro que me encantaría volver, y más en el mes de la visibilización contra el cáncer de mama, entonces también una amputación, la pérdida de la salud, todos estos procesos que Ya lo vive podemos una mujer empatar también con el está Día de tremendo. Muertos.
También. ¿no? Viene Día de Muertos, Sí, claro. a lo mejor para cierre de octubre, principios de noviembre, para juntar y hablar todo, porque yo sí creo que hay que ir tocando este tipo de temas. Hay que irlo hablarlos. difundiendo Hay que ir para que la difundiendo. gente se Sí, vaya. estaría increíble hacer como dar alguna herramienta como para Sí. un cierre Exacto. con estas personas que ya murieron. ¿Cómo cierro el ciclo? Eso estaría padrísimo, Sí. ¿no? De todas maneras, si usted quiere contactar a Majo, han estado pasando Ok. sus teléfonos y sus redes sociales para que ahí la busquen en cualquier situación, ¿verdad? Ahí está, Gracias. ahí está, hay que buscar especialistas. Majo, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos ponemos de acuerdo para una siguiente vez y poder platicar de esto, de lo que ya estamos hablando. Claro que sí, los esperamos el 15 de Sí, es el octubre. 15, ¿a qué hora llegamos? A las 4 de la tarde es el taller y a las 18, a las 6 es el evento para hacer el cierre con una veladora. Con una veladora. Y ahí, y si no tenemos, por ejemplo, si no estamos en esa circunstancia, de todas maneras podemos llevar nuestra veladora en recuerdo a los niños. Claro, ¿no? sí. Ok, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Fue Majo Chávez, ahí están sus números, ahí está.